Pasemos al tema de comunicación celular. El tema de comunicación celular está muy de la mano con el tema de transporte a través de la membrana y la membrana, porque en realidad es la membrana en asociación con también la matriz extracelular y, como hemos dicho, con el citoplasma que va a permitir la comunicación. Existen varios tipos de comunicación y recuerden que esto es una propiedad muy importante y propia de los seres vivos, ¿no es cierto? Que sus células no estén aisladas, sino que todo lo contrario, estén interrelacionadas unas con otras, porque ellas van a tener una función suprema, digamos, que es la de mantener la integridad del tejido o del órgano del que formen parte. De tal manera que hay células, si se ven dañadas, con tal de mantener la integridad del órgano, se sacrifican, pueden llegar a activar su muerte celular programada con tal de no afectar el funcionamiento, el fin supremo, ¿no? Que sería que el órgano funcione bien o el tejido funcione bien. Hay esa premisa entonces a nivel celular. Les decía, existen varios tipos de comunicación celular. Tenemos la comunicación endocrina, que como ustedes ya se imaginarán es la que se da por medio de hormonas, es decir, la comunicación que se da entre células que están bien alejadas entre ellas. La célula que libera la sustancia señalizadora, la señal, vamos a llamarla célula emisora en esta comunicación, ¿no? La que emite la señal emisora. Y la que recepciona la señal, vamos a llamarla célula diana, célula blanco o célula destino. ¿Listo? Bien, entonces están viendo cómo una célula emisora está liberando la señal que tendrá que viajar por la sangre para poder llegar hasta una célula bastante distante de la primera que liberó la señal. Entonces, esto es lo propio de la comunicación endocrina, comunicación entre células bien distantes, gracias a vaciar la señal hacia la sangre. La comunicación paracrina y la comunicación yuctacrina son comunicaciones parecidas porque son comunicaciones que se dan entre células próximas, bastante próximas. Pero ¿cuál es la diferencia? La paracrina se conoce como comunicación local, es la comunicación que se va a dar entre células próximas, pero que no tienen entre uniones celulares que las unan. De tal manera que necesariamente la comunicación tiene que darse por el envío de señales químicas, como podrían ser citoquinas, factores de crecimiento, diversos tipos de señalizadores, ¿no? Como ven allí. Entonces acá veo una célula emisora y varias células blanco, a donde están llegando estas señales. La comunicación yuctacrina también es entre células próximas, pero a diferencia de la anterior, esto de yucta viene de sobrepuesto. Es decir, que las células que se comunican por ese tipo de comunicación sí están unidas por uniones celulares. Es más, la misma unión celular puede corresponder a la molécula señalizadora, a la señal. Es muy importante para el sistema inmune este tipo de comunicación. Se le suele llamar por contacto. Después también hay que considerar que existe comunicación autocrina o autocomunicación, que quiere decir que una célula puede liberar señales que tienen un efecto sobre ella misma. Como por ejemplo, esto se ve en las células embrionarias, esto se ha visto en las células cancerosas, en las neuronas presinápticas, que liberan neurotransmisores y ellas mismas tienen receptores para sus propios neurotransmisores. De tal manera que en estas neuronas, la unión del transmisor liberado a su propio receptor es una señal de ya hay mucho de este neurotransmisor, así que deja de sintetizarlo. En el caso de las células embrionarias y las células cancerosas, se ha visto que las células que liberan factores de crecimiento de estos grupos, que estoy mencionando, sus propios factores de crecimiento pueden ser recepcionados por sus propios receptores de superficie y estimular el crecimiento de ellas mismas. Qué interesante, ¿no? La comunicación nerviosa, claro que sí, como no íbamos a hablar también de este tipo de comunicación. Hay tres variantes de la comunicación nerviosa. La que es entre una neurona con otra neurona, ya se imaginarán que esa es la comunicación sináptica. La que es entre una neurona y una fibra muscular,
que sería la neuromuscular, y la neurosecreción sería la comunicación donde una neurona libera un neurotransmisor, como ven aquí, hacia la sangre, y así llega a una célula distante. Pero la emisora es una neurona, en este caso. Aquí ven el caso de la neurotransmisión desde una neurona hacia una fibra motor. Acetilcolina es el neurotransmisor que se está liberando y que va a tener su acción sobre la placa motora. En el tema de comunicación vamos a señalar entonces los participantes. Los principales participantes que vamos a señalar aquí son los receptores, por supuesto, las señales que tienen que tener su unión a los receptores específicos, ¿cierto? Y los segundos mensajeros. Las señales vendrían a ser los primeros mensajeros, pero hay algunas señales que no pueden ingresar a la célula, entonces solamente encontrarán receptores en la superficie y el receptor generará la liberación de una sustancia internamente que cumplirá las acciones que la hormona debió haber logrado si hubiera logrado pasar, ¿no es cierto? Entonces, por eso que la señal, digamos, si es que era una hormona que se quedó en la superficie, esa sería el primer mensajero, y en ese caso, la sustancia que se sintetiza dentro sería el segundo mensajero, por eso se llaman así, segundos mensajeros. Pero como les digo, esto no es común a todas las señales. Algunas señales sí pueden atravesar la membrana y por lo tanto no necesitan segundos mensajeros. Así que eso es lo que vamos a ver dentro de un minuto en el desglose de este tema de comunicación. Bien, hablemos de las características de estos participantes. Las señales, primero hablemos de las señales y luego vamos a hablar de los receptores. Las señales pueden ser clasificadas en dos grupos, las hidrofílicas y las hidrofóbicas, como tienen allí. Las hidrofílicas, miren su nombre, hidrofílicas, filial, o sea, afinidad por el agua. Ah, ya, si son afines al agua, quiere decir que son como que polares, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la membrana les es adversa, o sea, no van a poder atravesarla. Entonces, como no van a poder atravesar la célula por la membrana, ¿dónde tendría que estar obligatoriamente su receptor? Si no pueden atravesar la membrana, ¿dónde tendría que estar su receptor? ¿Adentro o afuera? Afuera, porque ahí nomás va a llegar, ¿no es cierto? Que es lo que están viendo acá arriba. ¿Listo? La señal que es hidrofílica tienen receptores, las señales que son hidrofílicas tienen receptores de superficie. En cambio, las señales que son hidrofóbicas, fobia al agua, es decir, como las moléculas lipídicas, como las moléculas apolares. Como sabemos, las moléculas apolares sí atraviesan la membrana porque la membrana también es lipídica, apolar. Entonces, estas sí encontrarán sus receptores dentro, pudiendo ser estos nucleares o citoplasmáticos. Entonces, aquí, nucleares o citoplasmáticos. Están viendo en el gráfico uno nuclear, ¿cierto? Bien. ¿Qué tipo de receptor es el que está acá arriba? Perdón, no qué tipo de receptor, porque eso es evidente. ¿Qué tipo de señal? A ver, ¿qué tipo de señal es? Hidrofílica, hidrofóbica. Le pongo su puntito de participación a los dos primeros que me escriban. Correcto, por supuesto. Coaguila, ya leí tu mensaje, te voy a apuntar la que estás llegando también. A ver, según lo que acabo de decir, ya se durmieron, nadie me dio nada. A ver, no me hagan pensar eso. ¿Qué tipo de señal sería esta amarillita si está encontrando su receptor en la superficie? Y acá continúa su... Muy bien. Hidrofílica. Su punto de participación, Hernández. ¿Dónde está Hernández? Ya está, participación. Muy bien. Ahora, abajo, el A. ¿Qué tipo de señal es la A? ¿Tiene receptor en la superficie? No, yo veo la bicapa. ¿Qué tipo de receptor es el A? A ver, para que asumen su participación los que no han participado, porque esta semana es la última semana de, a ver, que me estoy equivocando.
Claro, porque la próxima semana tenemos taller. Ah, no, todavía les queda una con el tema de crecimiento. Ahí pueden también participar. Ya, a ver. Hidrofóbica. Chaparro, Carrillo y Chara. Ya, muy bien. Carrillo es el que no tenía participación porque Hernández ya tenía una en la tercera unidad. Sobre todo participen los que ya saben que ni siquiera tienen una participación porque tienen que ir sumando. Ya, seguimos. Muy bien, entonces en el primer caso me decían es hidrofílica porque veo su receptor en la superficie de lo que dice acá membrana plasmática. Como ven, una vez, como esta señal no puede ingresar y ella debería desencadenar toda una serie de cambios metabólicos dentro de la célula, lo único que le queda es encontrar su receptor en la superficie y la unión de la señal o ligando, también se le puede llamar ligando, al receptor desencadena una respuesta por parte de él. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Acá abajo en A están viendo una señal que atraviesa la membrana. Aquí estamos viendo una señal que necesita de un receptor en la superficie, que es un receptor canal. Y acá estamos viendo otro tipo de señal o ligando que tiene también su receptor en la superficie, pero actúa de otra manera este receptor. Se acopla a una proteína G. Entonces, ya, esto me está diciendo que hay varias modalidades para el caso de los transmembrana, de los de superficie, ¿no es cierto? Y dos, dijimos, para el caso de los internos, que podían ser citoplasmáticos o nucleares. ¿Cuáles son las propiedades de las señales? Varias señales pueden estimular una respuesta más fuerte en la célula destino cuando hay un conjunto. También podemos decir que una señal, una misma señal puede generar respuestas diferentes según la célula a la que llegue. O sea, no va a generar lo mismo la señal que llega si es que son a diferentes células, ¿no? A diferentes linajes, no necesariamente lo mismo. Al finalizar la llegada de la señal y el desencadenamiento de los cambios en la célula destino, la señal tiene que ser degradada. Una célula que deja de percibir señales, se activa la muerte celular programada. Es decir, si ya no está percibiendo señales de supervivencia, quiere decir que esa célula está de más. Y eso es justamente uno de los factores que determina la activación de la muerte celular programada, el dejar de recibir señales, como los factores de crecimiento, por ejemplo. Aquí está un ejemplo de lo que les decía hace un minuto, hace un segundo, mejor dicho, donde una misma señal, como dice en el caso de acetilcolina, genera respuestas diferentes según el linaje celular al que llegue. Por ejemplo, aquí en músculo cardíaco, están viendo que disminuye la contracción, la fuerza de la contracción. En cambio, cuando la misma acetilcolina llega a músculo esquelético, ahí sí genera contracción. Y cuando llega a una glándula salival, la misma acetilcolina lo que estimula es segregación de saliva. Entonces se dan cuenta, las respuestas son diferentes según, a pesar de que la señal es la misma. Ahora, si nos preguntamos, ¿y qué moléculas son para nosotros señales químicas? Pues ya se imaginarán, hormonas, neurotransmisores como la acetilcolina, el GABA, serotonina, etcétera, citoquinas, factores de crecimiento, por supuesto, las propias moléculas de adhesión celular. Aquí, al colocar moléculas de adhesión celular, me estoy refiriendo a uniones celulares, ¿no es cierto? Que ya hemos hablado de ellas, ¿se acuerdan de las CAMs? Pero no solamente las CAMs, las otras uniones gruesas también pueden actuar como señales químicas. Y los componentes de la matriz extracelular. ¿Qué componentes podríamos encontrar en la matriz extracelular? Es decir, en el medio externo de una célula, pero que es fibroso, que no es simplemente agua, ¿no? ¿Qué componentes podríamos encontrar en la matriz? Por ejemplo, colágeno, podríamos encontrar laminina, fibronectina, entre otros componentes, elastinas. Entonces, esos componentes pueden actuar como señales químicas. Aquí les he puesto unas imágenes de algunas hormonas, como la CTH, la TSH, la LTH, el folículo estimulante, también FSH, entre otras, ¿no?
Ahora, las respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? Creo que esto no tiene gráfico. Iba a aumentarle un gráfico, me olvidé. Ya. ¿Qué tipo de respuestas se pueden generar? Bueno, ya se imaginarán que diversas, ¿no? Pero podríamos agruparlas en tres a las respuestas. En respuestas excitatorias, en respuesta donde está la inflamación también, inhibitorias, por ejemplo, inhibir una vía metabólica, o reguladoras. En las reguladoras, bueno, en realidad los tres tipos podríamos hacer desglose, pero precisar que en la regulación podría ser regular el metabolismo, o podría ser regular la expresión de genes específicos, o regular procesos celulares, como por ejemplo la locomoción. Hablemos de los receptores ahora, el otro componente en la comunicación. Los receptores tienen básicamente dos dominios, bien reconocidos y separados. El dominio de reconocimiento, lógico de reconocimiento de la señal, y el dominio efector. Se sabe que el dominio de reconocimiento se han encontrado varias variantes, es decir, puede ser tan diverso como diversos ligandos existen en la naturaleza. En cambio, el dominio efector no es de una variedad tan amplia. Cuando el dominio de reconocimiento sufre la llegada del ligando específico, o sea, se une el ligando al receptor, todo el receptor sufre un cambio conformacional, confiriéndole una acción al dominio efector, activándolo, diríamos, ¿no? Generando una respuesta, que en realidad no es una respuesta única, sino es una cascada de respuestas, como vamos a ver.